Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y obviamente para poder entender esto mejor, ustedes deberían de tener claro el concepto de función. Ya tenemos un video en donde hablamos justamente del concepto de función, pero como siempre aquí voy a dejar la definición de función, donde dijimos que era una regla de asignación en donde para cada elemento del dominio existe exactamente un elemento en el contradominio, ¿verdad? Hicimos un video de unos conjuntos, también hicimos de gráficas, pero ahorita quiero que se enfoquen en ese concepto, o en ese video, mejor dicho, de conjuntos. De igual forma, les voy a dejar el link en la cajita de información. Ahora, aquí, para hablar de funciones inyectivas, evidentemente estamos hablando de funciones, lo primero que se tiene que cumplir es que sí sea una función. Ahí sigue nuestro concepto. Ahora, en el caso de la función inyectiva, tiene que pasar lo siguiente. Entonces voy a poner yo primero un dibujo, y con ese dibujo vamos a sacar la descripción de la característica de una función inyectiva, y luego lo vamos a formalizar. Entonces vamos a venir acá. Si yo, por ejemplo, tengo mis dos conjuntos, dominio y contradominio, y aquí tengo yo A, B, C, 1, 2, 3 y 4. La característica de una función que es inyectiva es que cada elemento del dominio tiene que tener asignada una imagen diferente en el contradominio, ¿sí? Eso quiere decir que entonces nosotros tenemos que asignar A, A2, C, A4 y B, A1. ¿Sí? Ese sería un ejemplo claro de una función de forma inyectiva, ¿sí? Para cada elemento del dominio existe exactamente una imagen en el contradominio, pero esta imagen es diferente. Entonces, al concepto de función que seguimos teniendo aquí arriba, le vamos a agregar eso, que tiene que ser diferente. Entonces, vamos a decir así: función en la que todos los elementos del dominio tienen asignada una imagen diferente en el contradominio. Y lo más importante es que, como ustedes ahí arriba tienen su definición de función, que lo que noten es esto, miren, la palabra diferente, ¿sí? Que lo que yo tengo que asignar en este caso no puede ser como algunos ejemplos de funciones que nosotros vimos antes, o sea, que teníamos A, B, C, 1, 2, 3, y que todos, por ejemplo, apuntaban a 2. Acuérdense, esto sí era función porque para cada uno de estos existía una imagen en el otro lado. Ahora, no sería inyectiva. ¿Por qué no sería inyectiva? Por esto, porque me dice que todos sí tienen que tener una imagen, pero esa imagen debe de ser diferente. Y esa es la clave de este tipo de función. Ahora, ahí lo pusimos en palabras, que es como, pues la mayoría de ustedes lo ha trabajado. Pero también lo podemos definir, pues, en su forma formal, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente: para todo XY que pertenece a nuestro conjunto D, bueno, a nuestro conjunto D, en este caso, vamos a decir que f de x es igual a f de y. Si nuestro f de x es igual a f de y, esto entonces implica que x debe ser igual a b, ¿sí? Y esto es básicamente decir esto mismo que tenemos aquí en modo texto, pero en símbolos matemáticos. La única forma que, acuérdense que f es este camino que yo hago de aquí para acá, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo esto, la única forma de garantizar que dos cosas evaluadas me den lo mismo es si estamos evaluando a lo mismo. Es decir, f de a me da 2, pero yo sé que no va a ser igual a f de b porque f de b es igual a 1. ¿Sí? Esta es una forma de escribirlo. Otra forma común es esta: x es diferente de y, entonces f de x es distinta a f de y. Esta es como que mi favorita, porque creo que aquí es obvio. Si x es diferente de y, entonces sus imágenes también van a ser diferentes. Siento que esa es la que lo explica de una forma más clara que la de arriba. La de arriba es leer la implicación al revés. Si los valores funcionales son iguales, entonces quiere decir que los que yo tuve que haber evaluado también tendrían que haber sido iguales. ¿A qué les guste más? Ahora bien, ¿qué pasa con la sobreyectiva? Entonces,
De nuevo, obviamente tienen que ser funciones, digo si es más chiquito, solo déjenme borrar. Ahora, en esta que tenemos aquí, en la función sobreyectiva, pues el ejemplo sería este. Entonces, yo lo voy a dibujar primero y ustedes después concluimos. Miremos, supongamos que yo tengo esto de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, sigue siendo función porque de cada uno de estos sigue saliendo una flechita o hay uno asignado en el contradominio, entonces sí es función. No es inyectiva. Y no es inyectiva porque si ustedes aquí evalúan f de A les da 2, pero f de C también les da 2. Entonces tengo dos elementos que me vuelven lo mismo, ahí ya no sería inyectiva. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Desde aquí ya estoy hablando todo mal. ¿Qué es lo que me dice la función sobreyectiva? Que yo tengo que garantizar ahora que cada uno de los elementos del contradominio haya sido asignado a al menos uno de los elementos del dominio. ¿Sí? Reescribiendo todo esto. Función en donde todos los elementos del contradominio ¿sí? O bien todos los elementos de este lado que yo tengo aquí son imagen de al menos un elemento del contradominio. O en palabras más simples, yo tengo que garantizar que a todos los de este lado, que es mi contradominio, siempre les entre una flecha. Eso es en palabras simples y con flechas, que es lo que me dice esta función sobreyectiva. Que a los del lado del contradominio siempre tengan una flecha que les están entrando o alguien que les fue asignado. ¿Sí? Esta no sería sobreyectiva tampoco porque este 3, si nadie lo agarró, ¿sí? Se quedó aquí, fuera del balón. Entonces este 3 mejor dicho, o esta función no sería sobreyectiva. Ahora, para ver la definición formal, pues me dice lo siguiente, porque yo tengo que garantizar la existencia, aquí se los voy a subrayar, que ya perdí el otro color, aquí está. De al menos un elemento del contradominio. Tiene que existir mínimo uno para que yo pueda decir esto. Entonces, para todo, y aquí le van a aparecer otros símbolos raros, para todo Y que pertenece al contradominio, Y siendo un elemento de este lado del conjunto, vamos a decir entonces que existe un X que pertenece a D, y aquí como que lo hice muy grande, donde Y debe de ser igual a f de x. Y eso es lo que me está diciendo aquí. Para cada elemento, para todo elemento del contradominio, ese es el para todo, tiene que existir un elemento que pertenezca al dominio tal que exista su evaluación. O bien, palabras simples, exista la flechita de uno hacia el otro. ¿Sí? Todos estos les está entrando una flechita para garantizar eso, que sea sobreyectiva. Ahora bien, con todas estas dos ya aclaradas, pues nos hace falta hablar de la biyectiva. ¿Sí? Y bi se refiere a 2, eso quiere decir que justamente tiene que cumplir las dos condiciones anteriores. En el caso de la biyectiva, es una función que es inyectiva y sobreyectiva. Y esa es su característica principal. Es decir, se tiene que cumplir eso de arriba. Haciendo nuestros diagramas de Venn, si aquí yo tengo dominio y aquí tengo contradominio, entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? Miremos acá. Yo tengo aquí A, B, C, 1, 2, 3. Pues, primero, que sea inyectiva. Bueno, primero que sea función. Que de todos estos salga una flechita para el otro lado. Paso 1. Que sea inyectiva. Que todas las imágenes que me están devolviendo sean imágenes diferentes. ¿Sí? Es decir, no puedo tener flechitas repetidas al 2. O sea, A a 2 y B a 2 no sería válido para que fuera inyectiva. Y la otra condición es que sea sobreyectiva. ¿Sí? Todos estos
tienen que recibir al menos una flechita. Entonces una fácil sería así. Entonces, donde todos estos tienen asignado un elemento que es diferente y aparte todos estos reciben a alguien o una flechita amarilla, que sería la flechita que les estoy dando, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra forma de definir las tres. Y esto también se puede ver, pues así, con conjuntos, y también la podríamos ver nosotros en las gráficas que ya trabajamos antes. Así como analizamos si eran pares o impares, también podemos nosotros analizar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Pensemos en una que sea biyectiva, porque siento que son las más fáciles de ver. En las biyectivas, ¿qué estamos diciendo? Que cada valor de las X tiene que tener asignado un valor de Y, pero este valor de Y nunca puede ser igual. Tiene que ser diferente. Viendo eso, entonces, ¿cuáles sí serían biyectivas? Muy bien. La recta. La recta, o sea, no la horizontal, esta. La recta inclinada y igual a X, esa sería una que es biyectiva, porque todos los valores de Y son diferentes, pero todos los valores de las X tienen asociado un valor de Y. Entonces los voy a dejar con la imagen en donde vamos a ir analizando si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva en cada una de los cuadros que ya conocemos. Estas son nuestras famosas gráficas que habíamos visto hace un par de videos. Y para poder verificar si una función es biyectiva, pues podemos realizar la prueba de la recta horizontal. Que esta prueba de la recta horizontal, pues lo que me dice es que si la función toca más de una vez en su forma horizontal, pues simplemente ya no va a ser biyectiva. Muy similar a la prueba de la recta vertical, pero la prueba de la recta vertical no servía para verificar si eran funciones. Si nos damos cuenta en la función constante, si hacemos la prueba de la recta horizontal, pues la toca más de una vez. Eso quiere decir que obviamente no es biyectiva. Entonces, si nosotros nos damos cuenta al no ser biyectiva, podemos seguir analizando a ver si es inyectiva o sobreyectiva. En el caso de la inyectiva, dijimos que cada elemento del dominio tiene que tener una imagen diferente en el contradominio. Por ejemplo, si evaluamos f de 5, pues nos damos cuenta que f de 5 es igual a a. Pero si yo evalúo, por ejemplo, f de menos 3, me doy cuenta que me vuelve a devolver a. Y justamente ahí pasa esto, las dos nos devuelven lo mismo y eso es lo que violaría el hecho de que sea inyectiva. Entonces, como nos devuelven el mismo valor, por eso decimos que la función no es inyectiva. Ahora, pasemos a la función lineal. O bueno, antes de pasar a la función lineal, miremos si es sobreyectiva. Para el caso de la sobreyectiva, pues me dice que para cada elemento del contradominio debe de existir alguien asociado en el dominio. Como ya definimos aquí quién era el contradominio, todos los valores de Y igual a, nos damos cuenta que no importa el valor de a que nosotros agarremos, siempre van a tener asociada una X. Pero ojo, aquí es porque nosotros ya definimos quién era el contradominio, que solamente era a. Entonces, para a hay una imagen del otro lado. Ahora, si nos pasamos a la siguiente función, que va a ser la función lineal. En esta función lineal, pues al pasar la prueba de la recta horizontal, nos damos cuenta que solo la tocamos una vez, la volvemos a tocar una vez, la volvemos a tocar una vez. Eso quiere decir entonces que como solo toqué una vez a esa recta amarilla, por lo tanto la función es biyectiva. Y el hecho de que sea biyectiva implica que también va a ser inyectiva y sobreyectiva. Esa es la condición. Para la siguiente, pues obviamente no pasa la prueba de la recta horizontal. Yo digo que esta función no es biyectiva. Y entonces a la hora de no ser biyectiva, pues puedo seguir comparando si es inyectiva o sobreyectiva. Ya como tip, aquí todas van a ser sobreyectivas porque todas están definidas sobre su propio contradominio. O sea, ya estoy aclarando yo quién es el contradominio de cada una. Si a mí me hubieran preguntado de los reales en los reales, ahí ya sería diferente, ¿verdad? Porque ya no estamos agarrando números negativos. Pero regresando a la parte de que si es inyectiva o no, en este caso, para cada elemento del dominio existe una imagen, pero ahora estas dos verdes me van a devolver el mismo valor de Y. Y aquí es donde la inyectiva falla, porque la característica de nuevo es que me dé elementos diferentes. Ya no vamos a estar analizando de nuevo la sobreyectiva, porque pues aquí todas son sobreyectivas sobre su propio dominio. Para la función cúbica, pues nos damos cuenta que si pasamos la prueba de la recta horizontal, pues en este caso también se cumple que solo las vamos a tocar una vez. Hacemos una recta, dos rectas, solo la tocamos una vez, por lo tanto es biyectiva.
Ya, obviamente, que sea biyectiva implica que pasemos o que sea inyectiva y sobreyectiva. En la raíz pasa exactamente lo mismo, por lo tanto podemos concluir de un solo que es biyectiva si pasa la prueba de la recta horizontal. En la función racional pasa exactamente lo mismo, la tocamos una sola vez en forma horizontal. Acuérdense que eso se va acercando a cero, pero siempre son diferentes valores, siempre va siendo menor. Sigue siendo biyectiva. En el caso de la función racional, pues pasamos la prueba de la recta horizontal, no, la tocamos 2 veces al azul, por lo tanto sabemos que no es biyectiva. Y de hecho una de las razones por las cuales no es biyectiva es porque justamente no es inyectiva, porque si nos damos cuenta, para esos dos valores de x que yo tomé aquí anaranjados, tengo exactamente el mismo valor de y. Y eso es lo que hace que se viole que sea la inyectiva. Si nos pasamos ya a la última, y la última se parece mucho a la parábola, a la cuadrática, si hacemos la prueba de la recta horizontal, no pasa esa prueba de la recta horizontal, la toco más de una vez, por lo tanto concluyo que no es biyectiva. Y como tiene el mismo comportamiento de la parábola, pues no va a ser inyectiva porque hay dos valores de x que me devuelven el mismo valor de y. Por ejemplo, valor absoluto de -1 y valor absoluto de 1 nos devuelven exactamente lo mismo.